Vamos a ir a la palabra del Señor, libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo número 4. Vamos a tener aquí el inicio entonces, el texto para nuestro tema en esta tarde. Oseas 14, 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nuestro tema se titula Dios perdonador. Es un tremendo pasaje que tenemos aquí. La gracia del Señor brilla, la gracia de nuestro Dios resplandece en medio de una nación que se había desviado por completo, se había desviado una y otra vez de su Dios. Y de hecho el contexto de toda la carta o de este libro, en breves palabras, contarles que Oseas fue un profeta que habló en un periodo lamentable del pueblo o de la tribu del norte, después de que el pueblo de Israel se dividiera. Y trata básicamente de este hombre que se casó con una mujer de poco honor llamada Gomer, quien cometió adulterio, y Dios entonces le dice al profeta que debía buscarla y una vez más comprometerse en amor hacia ella, y todo esto con el único propósito de mostrar su amor, su bondad, con respecto al pueblo que él había elegido. Nuestro Dios fue fiel, por cierto. Lo rescató de la esclavitud en Egipto, lo llevó a Canaán, pero una y otra vez estos fueron infieles y terminaban adorando a dioses falsos, poniendo su confianza en cosas como el ejército o su capacidad de conquista. Todo esto ocupaba su lugar y habían abandonado a su Dios por completo. Pero lo que encontramos aquí entonces, ya al terminar, simplemente un breve resumen de lo que es este libro, empieza a narrar todas estas historias para, como dije, mostrar cómo el Señor era fiel a ese pacto que Él había hecho. Pero, por cierto, aquí hay grandes y hermosas enseñanzas también para cada uno de nosotros en esta hora, porque de una u otra manera, a la medida que lo podemos ver, nos damos cuenta que refleja de manera bastante perfecta lo que nosotros somos delante de Dios. Así que esto tiene que ver con nosotros, no es meramente una historia que ocurrió hace cientos de años atrás, no es simplemente un asunto que no tenga o es ajeno a nosotros, sino más bien nos presenta una ilustración, nos muestra de una manera muy completa. Porque comienza el versículo 1 diciendo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y tres cosas encontramos aquí que precisamente nos ayuda a entender que esto es una radiografía de nuestra propia alma, una radiografía de nuestra propia vida. Porque el llamado del Señor por medio del profeta es volver. Y cuando hablamos de volver a algo es porque nos hemos desviado del camino. Hemos tomado un camino diferente, hemos tomado una manera de vivir opuesta a la manera de vivir que deberíamos tener. Así que obviamente el volver, un llamado a regresar, tiene que ver con ir a un lugar que no es el lugar en el cual debíamos estar. Y es obvio que el versículo también nos muestra, el pueblo de Israel se había apartado de su Dios para seguir a dioses falsos como Baal, pero también la gente en estos tiempos se ha apartado de Dios, del único Dios verdadero, para seguir el mundo, para seguir unas falsas ideas acerca de Dios, para poder seguir pensamientos humanos. Así que básicamente, tal como el pueblo de Israel, las personas se han apartado de Dios y han seguido su propio camino. Y de hecho, el Nuevo Testamento nos añade que no hay Dios en ninguno de sus caminos. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en nosotros mismos, en nuestra propia manera de entender la vida, en nuestra propia manera de entender las circunstancias, en nuestra propia idea acerca de todo lo que concierne a nuestra existencia. Así que hay un llamado a volver, lo que implica un desvío. Hay un llamado a volvernos a Dios, lo que implica que nos hemos apartado de Dios para seguir otros dioses, otras cosas. Pero en tercer lugar, este versículo nos provee la razón para este desvío. Y una vez más, aquí es una ilustración perfecta de nuestra propia alma, porque dice al final del versículo 1, porque por tu pecado has caído.
Así que esta es la razón por la cual el hombre se desvía del camino que Dios le ha trazado. Es su pecado. Básicamente, el hombre prefiere el pecado antes que a Dios. Prefiere seguir su propio camino antes de seguir el camino de Dios. Prefiere seguir sus propias ideas de la vida antes de entender el propósito para el cual fuimos creados. Entonces es un llamado, queridos amigos, que no necesariamente es para el pueblo de Israel, fue para ellos en ese tiempo por todo lo que este libro nos cuenta, pero aquí también se nos muestra el llamado para cada uno de nosotros que nos hemos alejado de Dios tal vez. Te has alejado del Creador, no le has considerado, has sido indiferente. Y la razón de aquello entonces no es más que el pecado, aquellas cosas que amas hacer, aquellas cosas que te dominan, aquellas cosas que están en tu día a día, aquellas cosas que están presentes en cada minuto de tu existencia y que tienen que ver con algo opuesto a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Podemos pensar en algo con respecto a esto. Pero este pasaje nos provee también hermosas maneras de cómo ver precisamente cuál es el pecado que hay en el corazón. Así que vamos a avanzar, porque es hermoso cómo el Dios perdonador se muestra aquí. Porque nos muestra la realidad de nuestra situación delante de Dios. Nos llama extraviados, apartados de Dios, en pecado. Pero el versículo 2 comienza a mostrar ahora la gracia hasta llegar a su punto cúlmine en el versículo número 4. Porque es hermoso y es una bendición que Dios, en contra de quien el hombre por naturaleza vive, muestre, enseñe la manera en cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Mira las palabras del versículo 2. En esta circunstancia lamentable, ese pecado que nos lleva a buscar caminos alternativos para nuestro propio beneficio, ahora es Dios que por medio del profeta está llamando a su pueblo a venir delante del Señor. Vuelve, oh Israel. Pero el versículo 2 pone las condiciones de esta vuelta. Mira lo que plantea aquí. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Entonces se nos muestra aquí cómo venir. Es una bendición. Pero si nos aseguramos entonces de poner atención a lo que estos versículos nos enseñan, obviamente vamos a encontrar que el Señor nos oirá. Pero hay condiciones aquí que deben ser cumplidas por aquellos que vienen delante del Señor. Llevad con vosotros palabras de súplica. Es un ruego de lo más profundo de nuestro ser. No solamente son rezos, algunas repeticiones por aquí y por allá, de cierto número de cosas, y basado en eso entonces que podré alcanzar la misericordia o el perdón de Dios. Esto es una súplica, es algo que viene de lo más profundo del corazón. Luego añade, volved a Jehová entonces y ahora decidle. ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos decir delante del Señor? En primer lugar, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esto es lo que conocemos como la confesión de los pecados. La confesión significa básicamente decir lo mismo, en términos literales, eso significa esta palabra confesión. Pero básicamente cuando hablamos de confesión entonces, estamos hablando de coincidir con el diagnóstico de Dios a nuestra propia vida. Es pensar de la misma manera en cómo Dios ve el pecado. Es considerar de la misma manera cómo Dios considera nuestro actuar, nuestra maldad delante del Señor. Es saber que somos pecadores, porque de esa manera nos ve Dios. Versículo 1, por tu pecado has caído. Es saber que nos hemos alejado de Dios para seguir nuestro propio camino, porque así nos ve Dios, por eso nos llama por medio del profeta a venir una vez más delante de Él. Así que confesar nuestros pecados, es decir, es hablar, pero coincidiendo con el diagnóstico que Dios tiene respecto de nosotros. Por ejemplo, muchas personas se acercan delante del Señor diciendo, mira, si tú me das esto, si me das esto otro, yo te voy a servir. Pero nunca hay un reconocimiento de nuestra realidad, de ese pecado por el cual hemos caído. Nunca hay un reconocimiento que nos hemos alejado de Dios. Nunca hay un reconocimiento que hemos vivido una vida para nosotros mismos, olvidándonos de nuestro Creador. Así que el versículo 2 es una descripción tan hermosa de lo que es precisamente una confesión. El decir lo mismo.
es coincidir con lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros. Así que en primer lugar, con respecto a la confesión, lo que vemos aquí es traer a Dios nuestras iniquidades. Lo primero que dice aquí es, quita toda iniquidad. Así que es obvio que debemos traer delante del Señor nuestro pecado, nuestra maldad, las cosas que hemos hecho. ¿Cuáles son las cosas que habían hecho estos hombres? Versículo número 3. Aquí está, ellos traen sus iniquidades, muestran clara y plenamente en que ellos habían pecado. En primer lugar, ellos plantean, no nos librará el asirio. Ellos habían puesto toda su confianza en otras cosas fuera de su Dios. Ellos habían puesto su confianza en ejércitos, en cosas materiales, en asuntos que podían lograr, en la seguridad que le daba tener cierta ayuda del pueblo asirio, para simplemente darse cuenta que aquello no trae verdadera seguridad. Añade, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Ellos se habían alejado de Dios, no había temor de Dios en sus corazones. Y esto nos comienza a mostrar a nosotros ahora la manera de venir delante del Señor. Ahora nos preguntamos cuáles son aquellos pecados que cada uno de ustedes, que no son creyentes, tienen que traer delante del Señor. Indudablemente, tal vez hay orgullo allí, tal como estos hombres han puesto su confianza en cualquier cosa fuera de Dios. Tienen algunas ideas con respecto a la vida, sintiéndose dueños de su existencia, sin saber que mañana ya pueden estar siendo velados en algún lugar. Así que estos hombres tal vez habían puesto su confianza en el ejército asirio, en su poder de moverse, en sus caballos, el poder bélico como se representaba en aquellos años. Pero también están mostrando la obra de sus manos, a los cuales los habían hecho dioses delante de Dios. ¿Qué habían hecho ellos? Abandonado por completo al único Dios verdadero. Y habían traspasado su esperanza a otras, ya sea a asirios como a dioses ficticios. Y aquí es donde encontramos precisamente esta radiografía de nuestro propio corazón. Una radiografía de nuestra alma. Tal vez ya no están los asirios o no están los ejércitos, pero la pregunta es, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Cuáles son las cosas que son el motor de tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que mueven todo lo que es tu ser en este mundo? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales haces las cosas que haces? Y cuando comienzas a investigar desde el punto de vista de Dios, porque eso es una verdadera confesión, mirar la vida desde el punto de vista de Dios y pensar lo mismo con respecto al pecado, te vas a dar cuenta que tal como estos hombres, has abandonado al único Dios verdadero. Y has vivido en indiferencia delante de Él. La verdad, no hay interés en las cosas eternas, en un Dios. Eso es una pérdida de tiempo, tal vez dice. O tal vez ha rechazado activamente al Señor por distintos motivos y razones, pero aquello no es más que lo que ya planteamos en el versículo 1, ese pecado en el cual todo hombre por naturaleza está. Así que una verdadera confesión significa traer las iniquidades delante del Señor, decírselas, confesárselas delante de Él. Pero hay algo más que la confesión trae, porque la confesión incluye arrepentimiento. Si hablamos de una confesión verdadera, hablamos de arrepentimiento. Hay personas que hablan de confesión, de ir a cierto lugar a confesarse con alguna persona, por algunas cositas que han hecho para poder tranquilizar su conciencia. En primer lugar, nunca traen todo su pecado, sino algunas pequeñas cosas simplemente. Pero en segundo lugar, lo que nunca vas a ver allí es verdadero arrepentimiento, sino simplemente hacen lo que el profeta Isaías dijo que hacen las personas que no se arrepienten o no confiesan su pecado de verdad. Dice Isaías 29:3, este pueblo se acerca a mí con los labios simplemente, pero su corazón está lejos de mí. Muchas personas, tantas personas, simplemente se conforman con decir sus pecados a cierta persona, pensando que esa persona tiene cierto poder para, por algunas cosas, perdonar pecados o remitir pecados.
Pero no hay verdadero arrepentimiento, no más que asuntos de la boca, asuntos de labios, pero su corazón realmente no está en Dios, sino está en seguir haciendo las cosas que siempre ha hecho. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, quiero decir que, como ya mencioné, nuestras palabras, lo que decimos, el pecado que confesamos, debe corresponder con nuestros sentimientos hacia estas cosas. Vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Y si hay algo que la palabra del Señor nos dice, es que Dios desprecia el pecado, Dios odia el pecado. Así que la verdadera confesión no solamente nos lleva a confesar nuestros pecados, decir nuestros pecados delante de Dios, porque Él es el único que puede perdonar pecados, sino que también nos llama ahora a tener vergüenza delante de Dios por ese pecado que hemos cometido. Hay dolor por haber ofendido a Dios, por haber vivido una vida completamente lejos de Dios. Así que hay una cierta medida de vergüenza, hay también una medida de dolor por el mal hecho, pero también ese arrepentimiento trae un reconocimiento del castigo que se merece por aquel pecado que hemos hecho delante del Señor. Y además hay algo más que trae el verdadero arrepentimiento, el reconocimiento que no hay nada que podamos hacer, ni nadie en este mundo que pueda perdonar nuestro pecado. Así que tenemos estos hombres confesando aquí, o llamando al Señor a estos hombres a confesarse de esta manera, reconocer su maldad, reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado. Pero la confesión sincera, además, trae algo, que es una confianza plena en la gracia de nuestro Dios. Porque la esperanza de salvación descansa en nuestro Dios. Así que, si vienes a Dios para buscar salvación, hay algo que no debes hacer, es traer contigo a otro Salvador. Otro Salvador, por ejemplo, podrían ser las obras. Es que yo me merezco esto porque mira las cosas que he hecho. Y confesamos tal vez nuestro pecado. Hay cierta medida de arrepentimiento tal vez, o remordimiento podríamos llamarle. ¿Por qué? Porque traemos otros salvadores para nosotros. Señor, dame esto porque he hecho esto otro. Señor, dame esto porque estas son las cosas que he hecho, así que me lo merezco. Pero obviamente la confesión sincera incluye una confianza plena y absoluta en Cristo, en nuestro Dios como el único personal Salvador. Y eso lo hallamos también aquí en el versículo número 3. Todo esto parte del llamado a la confesión bíblica que Dios nos llama a hacer. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, nunca diremos a las obras de nuestras manos, Dios es nuestros. Y aquí está la confianza plena que acompaña el arrepentimiento verdadero, la confianza en Dios, porque en ti, dice, el huérfano alcanzará misericordia. Al llamarse huérfano, aquí se nos ilustran verdades espirituales muy, muy profundas, la verdad. Estamos hablando hace cientos de años atrás, donde vivir huérfano era una circunstancia bastante terrible, que la ayuda, la dirección y la seguridad la podía hallar en que otra persona se la pudiera dar. Estaba en una situación de completa y total indefensión. Entonces, el confesar el pecado, que incluye traer y decir al Señor lo que ha dominado nuestra vida, también incluye arrepentimiento, pero insisto, incluye una confianza plena. Esto se presenta aquí, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. De esa misma manera, entonces, una persona que viene delante de Cristo, con este modelo como el Señor nos presenta por medio del profeta, por ese pecado que está en nosotros, que nos llevó a apartarnos de Dios cada día de nuestra vida, ahora nos lleva a ver nuestra incapacidad de alcanzar misericordia basado en nuestras propias obras. Debemos reconocer que por muchos años tal vez confiamos en nuestras obras, pero también confiamos en nuestra religiosidad. Tal vez muchos de los que están hoy aquí que el Señor ha salvado, por años confiaron en llevar ciertas actitudes religiosas, inclusive tener actividades dentro de alguna organización religiosa, hacer muchas cosas, pero jamás pudimos ver esa incapacidad de poder alcanzar el favor de Dios
basado en nuestros propios méritos. En otras palabras, nunca, espiritualmente nos veíamos como huérfanos. Siempre veíamos que éramos capaces de buscar ayuda fuera de Dios. Así que aquí se nos presenta lo que es un alma humillada delante de nuestro Señor. Básicamente, lo que el profeta está diciendo aquí es que lo que el Señor ofrece por gracia es suficiente. Ya no hay necesidad de ninguna ayuda, tal como un huérfano lo debía reconocer. Un huérfano podía vivir de la misericordia, de la bondad, de la ayuda, de la dirección de otras personas. Y esa es la manera como se nos presenta que debemos venir al Señor. Es hermoso este pasaje. Vuelve entonces, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pero este llamado trae condicionantes. ¿Cómo debemos venir? Debemos venir confesando delante del Señor nuestra indignidad. Confesamos nuestro pecado. Confesamos un verdadero arrepentimiento donde hay vergüenza, dolor. Porque ahora eso es la confesión. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no nuestras propias ideas. Vemos cuánto ofende el pecado al Señor, cuánto desprecia el pecado nuestro Dios. Así que hay vergüenza, hay dolor en todo esto. Pero a la vez hay una confianza plena y absoluta en Cristo como el único Salvador. El huérfano alcanza misericordia. Eso es lo que está diciendo aquí. No aquel que cree tenerlo todo. No aquel que cree poder lograr cosas por sí mismo. Es el huérfano. El que tan solo reconoce su incapacidad. Aquel alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando venimos a nuestro Dios confesando nuestros pecados, nuestra indignidad, reconociendo y arrepintiéndonos con sinceridad de nuestro pecado, lo que se muestra en una confianza en Cristo como el único y personal Salvador? ¿Qué ocurre? Y es aquí donde la gracia brilla. Es aquí donde el Dios perdonador se muestra de una manera tan hermosa, queridos amigos. Es aquí donde el Evangelio comienza a resplandecer en favor de hombres que han vivido su vida lejos de Dios, mujeres que han vivido su vida lejos de Dios. Versículo 4. Aquí está la respuesta de Dios cuando venimos delante de Él conforme a lo que Él nos describe en su palabra. La Biblia dice: el que a Él viene, Él no le echa fuera, en el Nuevo Testamento. Y aquí nos presenta cómo debemos venir al Señor. Y cuando venimos de esta manera delante del Señor, entonces Él no nos echa fuera. Versículo 4, yo sanaré su rebelión. Tremendas palabras son estas. Porque nuestro pecado nos lleva a estar en enemistad contra Dios. Colosenses lo expresa de manera clara. Dice que teniendo en nuestro entendimiento enceguecido, entenebrecido, y todo aquello se muestra ya finalmente en enemistad contra Dios. Pero lo que hace el Señor, precisamente, es quitar esa enemistad, quitar ese pecado. Él nos sana de aquella rebelión en la cual nosotros hemos estado, lejos de Dios, viviendo para nosotros mismos. En otras palabras, cuando creemos en Cristo, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando confiamos en el medio que Él ha establecido para poder estar a cuentas con Él, en ese momento entonces dice la palabra del Señor que a hombres rebeldes y en contra de Dios los declara justos delante de Él. Eso es lo que está expresando aquí el versículo número 4. Ya no hay rebelión, así que ahora hay comunión, ahora hay reconciliación. Así que ahora somos declarados justos delante de nuestro Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Pero esto no es por algo que nosotros hubiéramos hecho. De hecho, lo que hemos hecho está mostrado aquí en el versículo 1. Hemos pecado día tras día. Versículo 2. Las iniquidades embargan nuestro corazón. Versículo 3. Confiábamos en cualquier cosa. Jamás pensábamos en nuestra realidad delante de Dios, que no hay nada que podamos hacer para merecer su perdón. No son caminar kilómetros, no es confesarnos delante de alguna persona, no es hacer algún tipo de obras o no. Nada de eso nos puede hacer justos delante de Dios. Esto es un acto de gracia de Dios, es un favor inmerecido que Dios hace. ¿Y cuál es la base de todo esto? Obviamente es todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Y eso es lo glorioso del Evangelio. Y esto es lo que diferencia al cristianismo verdadero de cualquier otra religión. Cualquier otra religión, ¿en qué consiste? En un más o menos complejo sistema de obras por medio del cual yo puedo ganarme algún favor de alguna divinidad. Pero el cristianismo es todo lo opuesto. Nos dice que no hay nada que podamos hacer para poder nosotros limpiar nuestro pecado, absolutamente nada. Más bien debemos venir delante del Señor, confesando nuestra indignidad, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando en Cristo. Y entonces lo que hace es que el Señor nos perdona. Y todo esto es algo que recibimos libre y gratuitamente. ¿Por qué es gratuito? Para nosotros es gratuito. Pero es gratuito para nosotros, porque alguien tuvo que pagar la deuda por ese pecado que nosotros contrajimos con Dios día tras día. Otro pagó el precio por nuestro rescate. Eso es gracia, queridos amigos, un favor inmerecido. Algo que no merecíamos nos es dado. Y aquí está, versículo 4, yo sanaré su rebelión. Y dice, los amaré de pura gracia. Queridos amigos, Dios seguiría siendo perfectamente santo, perfectamente justo, si nos dejara nuestra condenación eterna. Y sería completamente santo y completamente justo, porque nosotros llevaríamos simplemente las consecuencias de nuestro propio actuar, de nuestra propia vida de pecado por el cual hemos caído, nos hemos apartado de Dios. Pero Él despliega su gracia, los amaré de pura gracia. Él despliega su gracia en favor de quienes no lo merecen, en favor de aquellos que confiesan su pecado, se arrepienten de su pecado y confían en Cristo como el único medio. Y añade algo más. Él sanará la rebelión, dará comunión ahora, ya no hay enemistad en aquellos que confiesan, se arrepienten y confían en Cristo. Extiende su amor salvador y esto es un favor inmerecido, nada que podamos ganar en base a nuestras propias obras. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora no es que Él haya pasado por alto su ira, como escondiéndola bajo la alfombra, con esa falsa idea de un Dios simplemente de amor, donde al final de los días entraremos achoclonados al cielo. No es la idea, por cierto. Lo que Él hizo fue apartar la ira sobre estos pecadores para cargarla sobre otro, para que entonces aquello pueda contar en justicia para nosotros. Y obviamente eso nos lleva a la cruz del Calvario. Eso nos lleva a meditar en lo que Cristo hizo allí, cuando 6 horas estuvo cargando precisamente las consecuencias eternas de ese pecado que hemos hecho delante de nuestro Dios. Llevando las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a venir confesando sus pecados delante de Dios, arrepintiéndose de sus pecados hechos en contra de Dios y confiando en el único medio para poder ser perdonados y estar a cuentas con Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Él vino a hacer, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y aquí está el llamado a los que están perdidos en un camino que no es el camino para el cual fueron creados. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve a Jehová tu Dios. Simplemente podríamos resumir la obra de Cristo, que Cristo sufrió el infierno que no merecía allí en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros el cielo que tampoco merecíamos. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Y si hay algo que jamás podríamos hacer es dimensionar el precio pagado por nuestra redención. Así que, ¿qué encontramos en estos primeros 4 versículos? El llamado del Evangelio a estar a cuentas con Dios. La manera en cómo debemos venir delante del Señor. Y lo que Dios hace cuando venimos con sinceridad buscando salvación tan solo en Él. Queridos amigos, Dios no pasa por alto los pecados. Dios no se puede contradecir. Él es inmutable. Él debe tratar con el pecado. La paga del pecado es muerte. Y esas consecuencias las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo entonces llevó la ira de Dios en el Calvario, lo que hizo fue, en otras palabras, apartar la ira del pecador para cargarla sobre sí mismo, para que el hombre pudiera
estar en comunión y en reconciliación con Dios. Así que ese es el único medio por el cual podemos ser salvos. Tal vez has confiado en múltiples cosas, como estos hombres. Has confiado en una infinidad de circunstancias, personas, instituciones. Podríamos enumerar múltiples. Pero lo que tenemos aquí es que la única manera en cómo tú puedes alcanzar salvación, perdón de pecados y vida eterna, es venir delante del Señor, confesando tus pecados, arrepintiéndote, sintiendo dolor por aquellos pecados y confiando en Cristo. Él es el único medio por el cual podemos ser perdonados. Esa es la gracia de Dios. Y una vez más, Romanos 5:8, hermoso versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, hemos caído por este pecado, nos hemos apartado de Dios. Cristo murió por nosotros para una vez más poder estar en comunión con Él, ser reconciliados con Él, alcanzar una nueva vida que hay en Cristo. Ese es el Dios perdonador que nos muestra la palabra del Señor. Ese es el Dios que hace nueva todas las cosas. Un Dios que toma nuestra vida y nuestro pecado es cargado sobre Cristo para que podamos disfrutar de este perdón gratuito, podamos disfrutar de la nueva vida que hallamos en Él, podamos disfrutar de la esperanza eterna que ahora encontramos tan solo en nuestro Dios, un Dios perdonador. Que el Señor nos ayude a todos.